Ok, muy bien. Entonces, como hablábamos hace un momento, vamos a estar trabajando acerca de sanando heridas paternas y maternas. En cierta manera, de allí nacen las primeras heridas que podemos tener, ¿verdad? Como hijos, todos somos hijos, quizás todos los que están acá no son padres, no son madres, pero todos somos hijos, ¿verdad? Y en este momento, obviamente, en el momento de ser hijos, allí empieza en nuestra vida algo que podríamos considerar emocionalmente como las sumas y las restas emocionalmente hablando, ¿verdad? Y cuando vemos de estas sumas y restas, que desafortunadamente en la mayoría de los casos encontramos más restas que sumas, cuando hablamos emocionalmente en nuestras familias, obviamente empiezan a venir a nosotros una serie de heridas que a su vez nos llevan a una serie de inseguridades, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en diferentes aspectos en nuestra vida. La falta de padre nos hace vivir en un falso yo y no en el verdadero yo. Y creo que esto es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas heridas, estas falencias, quizás podríamos llamarlo las negligencias que pueden tener o pudieron tener nuestros padres o nosotros como padres podemos tener también en muchos casos frente a nuestros hijos. Obviamente hacen de que vivamos en un falso yo o en un verdadero yo. Y quiero presentar este cuadro para que de pronto entendamos un poquito más cómo en esa primera infancia y cómo obviamente desde que nacemos empiezan a venir ciertas áreas en nuestra vida que empiezan a llevarnos a tener heridas a lo largo de ella. Cuando miramos aquí este diagrama, nos lleva a mirar, bueno, ¿de dónde viene ese falso yo? Y podríamos decir, ¿qué es el falso yo? Y ya vamos a ir para allá. Pero necesitamos entender que todo niño de 0 a 2 años tiene unas necesidades básicas que es sentirse, tener intimidad, ¿verdad? Hay una intimidad con mamá, es un tiempo netamente de mamá, pero es necesario que este niño de 0 a 2 años tenga una intimidad, tenga una seguridad, tenga una pertenencia, sepa que hace parte, obviamente, de un lugar y que él es como tal importante para ese lugar. Eso es algo fundamental, ¿verdad? Es decir, poder brindar un refugio, ¿no? Nos llama, podemos encontrar de que incluso la Biblia nos dice que había lugares de refugio, ciudades de refugio. Y eso es interesante porque toda persona que podía faltar, podía salir corriendo a esta ciudad de refugio y allí, como su nombre lo dice, poder estar tranquilo, ¿verdad? Poder refugiarse y obviamente ese debe ser el hogar para cada uno de nuestros hijos y de nosotros solamente también como hijos en esa primera etapa, 0 a 2 años. ¿Qué sucede? Empiezan a venir esto que estamos hablando y que son las heridas. Muchas veces viene el rechazo por diferentes formas, ¿verdad? Incluso muchas veces podemos experimentar en nuestras sociedades latinas, ¿verdad? El rechazo desde el momento en que está en el vientre de la madre. Por eso es que hoy por hoy, incluso hay tantas campañas pro-abortistas, ¿verdad? Porque consideran que no pueden decidir sobre su cuerpo, sobre sus hijos, sobre lo que hacen, sobre lo que tienen. Y bueno, empieza obviamente a haber desde esos 0 a 2 años quizás un rechazo para estos niños, pero están necesitando una aceptación en vez de un rechazo. Por lo tanto, esto me lleva a ese falso concepto, ese falso yo, y es que yo soy lo que otros piensan de mí. ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a que estas inseguridades, estas heridas, me lleven a abordar o más bien a querer parecer a otro, querer agradar a otro, querer imitar a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente considero que yo soy lo que otros piensan de mí. Porque me faltó aceptación, me faltó obviamente sentirme seguro, sentirme tener intimidad en casa, tener una pertenencia en el lugar en donde nací, donde el Señor permitió que pudiese nacer. Ahora venimos a esta siguiente etapa de 3 a 5 años en donde las capacidades deben desarrollarse. Cuando hablamos de capacidad o de suficiencia, es digamos la posibilidad de poder desarrollar, de poderme desarrollar socialmente, quién soy, cómo soy, pero adicional a eso, de tener la capacidad de solucionar problemas conforme a mi edad, en este caso de 3 a 5 años. Pero cuando quizás encuentro que no encuentro un fracaso, encuentro incertidumbre dentro de mi hogar, encuentro quizás que puedo llegar a sentirme incapaz porque vienen quizás aquellas
comportamientos de papá y mamá, donde no me hacen sentir propiamente seguro, no me hacen sentir capaz de hacer las cosas, sino por el contrario, hay una barrera en mí, ¿verdad? Para poderlas desarrollar. Yo necesito sentirme capaz. Por lo tanto, ese falso yo, eso falso que yo empiezo a presentar a los demás, soy lo que hago. Y creo que aquí hay algo bien importante, incluso si lo hablamos a términos organizacionales, de iglesia, de familia, hombre, vale lo que se hace y no lo que se es. Y aquí empezamos con una disyuntiva interesante. No valemos por lo que hacemos, sino por lo que somos, ¿verdad? Pero quizás cuando no tengo esto claro desde mi niñez, que yo soy capaz, de que yo soy valioso, obviamente voy a venir a considerar que soy lo que hago. Ahora bien, de 6 a 8 años viene también una necesidad básica de una estima, una importancia, de sentirme único, es decir, de afianzar eso que se llama identidad en mi vida, ¿verdad? Que recordemos que es el conjunto de particularidades que nos definen como individuos. Por lo tanto, al no tener esto, voy a tener por el contrario una herida, una baja autoestima, voy a sentirme inferior, voy a sentirme menos que los demás y yo necesito por el contrario sentirme valioso. Por lo tanto, mi falso yo, el falso concepto de mí mismo, me lleva a que yo soy lo que tengo. Y creo que aquí tenemos que ver podríamos considerarlo un triángulo en el cual afecta nuestra vida. En primer lugar, en querer tener una apariencia, ¿verdad? Y podríamos considerar esto, y lo hemos considerado, y sé que muchos de ustedes lo saben, las bases externas de nuestra identidad. ¿Verdad? Quizás la apariencia, una de ellas. Soy lo que otros piensan de mí, lo que yo quiero aparentar, lo que yo quiero proyectar, así no lo sea, ¿verdad? Así no tenga realmente eso, no sea eso, pero quiero proyectar eso. Por otro lado, mis capacidades y mis rendimientos, es decir, lo que yo hago es lo que me hace valioso. Si yo, no sé, saqué buenas calificaciones, soy un buen niño. Si saqué malas calificaciones, eres un mal niño. No, no es cierto, ¿verdad? Porque sigue siendo ese niño, lo importante es el niño como ser, no como lo que haga, ¿verdad? Y vendría este tercer plano del triángulo que podríamos considerar el éxito o el estatus, que quizás para cada uno puede llegar a ser diferente, pero que sí une como tal lo que tengo, eso que tengo, posición, dinero, qué sé yo, seguridad, aquellas cosas que yo puedo como tal obtener. Esto me hace sentir a mí tranquilo, feliz, me da una seguridad. Entonces nos anclamos en esas tres áreas, lo que otros piensan de mí, lo que hago y lo que tengo. Esto me lleva precisamente a caminar en ese falso yo, en ese verdadero yo. ¿Quién soy yo en realidad? Y creo que necesitamos entender ese concepto de ese falso yo para poder obviamente avanzar. Ese falso yo me lleva a esa creencia o programación, algo que yo mismo me he podido inventar, de que soy inferior, de que no soy capaz, que voy a ser rechazado y necesito construir mi identidad sobre lo que tengo, sobre lo que hago y sobre lo que otros piensan de mí. Eso es un falso yo. Y si quizás podemos mirar a nuestro alrededor, podemos encontrar a muchos niños, jóvenes alrededor nuestro queriendo ser como otros, ¿verdad? Y esto sencillamente podemos verlo como una herida que ha causado obviamente tanto papá como mamá. Por el contrario, el verdadero yo es tener la convicción segura de que soy único, de que soy suficiente, de que nadie es como yo, ¿verdad? Que soy totalmente dotado y valorado y tengo la responsabilidad, obviamente, de gobernar en esta tierra con principios para de esta manera mejorar. Aquí encontramos una gran diferencia y pongo esta imagen aquí porque creo que esto puede identificar mucho lo que son nuestras heridas. Mucho, ¿por qué? Porque ponemos quizás esos caparazones, ¿verdad? De lo que soy, de lo que tengo, de lo que otros piensan de mí, pero en realidad dentro de esto está lo que soy, aquello que el Señor, que Dios sabe que realmente soy yo. Ahora, podríamos también ver aquí cómo podemos presentar ese falso yo, ¿verdad? Y quizás es con ese miedo al fracaso, con enfado, viviendo a la defensiva, siendo posesivo, manipulativo, destructivo, promocionándome a mí mismo, preocupado con uno mismo, por mí, por mí, por mí, por el yo solamente. ¿Y por qué pongo esto? Porque es que allí es donde se evidencian las heridas. Allí es donde realmente vamos a evidenciar. No es tanto cuando el niño, ¿qué? Cuando el niño las tiene.
pero más adelante se va a evidenciar. Cuando soy líder se evidencia, cuando estoy en un matrimonio se evidencia, cuando tengo una posición dentro de mi trabajo, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Allí es donde realmente se evidencia esas inseguridades y esas heridas que puedo tener. El rendimiento, quiero demostrarme que soy mejor que otros. Todo el tiempo la luz voy a querer que brille hacia mí, que brille hacia mí, que yo sea el centro, como podríamos decir por allí, como el centro de atracción, ¿verdad? Aquí vemos esto y quiero que todos que podemos saber y conocer que es un iceberg. Y aquí vemos las inseguridades causadas por las heridas del padre y la madre. Son inseguridades que obviamente nos llevan como tal a tener un comportamiento no apropiado. Entonces, cuando vemos a una persona que no tiene un comportamiento apropiado, un comportamiento como debiese ser, ¿verdad? Conforme la palabra pronto dice que debe ser, como conforme el desarrollo natural debe ser, obviamente muy seguramente es por aquello que podemos considerar que es una herida que tiene papá y mamá. Y quiero que miremos aquí de pronto algunas de estas heridas. La mayor razón para los matrimonios no saludables precisamente son las inseguridades que vienen de papá y mamá. La mayor razón para el mal liderazgo viene precisamente de papá y mamá. ¿Sabe? Mucha gente no tiene claro qué liderar. Mucha gente cree que liderar o ser la cabeza de un matrimonio es el que más grita, es el que más manda, es el que todo el mundo tiene que obedecerle, y eso no es un líder, ¿verdad? Tenemos al líder de líderes como ejemplo, que es Jesús, y dice claramente Jesús: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. El líder es el que sirve, pero sabe, las inseguridades, las heridas desde nuestra niñez no nos dejan hacerlo, no nos dejan servir con libertad. La mayor razón para la insatisfacción personal, porque nunca voy a encontrarme totalmente feliz, totalmente lleno, y obviamente es a causa de estas heridas. La razón más importante por las que las personas no superan sus problemas es porque no han sentido, en cierta forma, no se han sentido capaz de desarrollarse para formar un problema. Aprender, o más bien enseñar a nuestros hijos cómo resolver sus conflictos es algo totalmente maravilloso. ¿Sabe? Muchas veces, no sé si usted ha pasado, de hecho nosotros la semana pasada nos pasó en la fundación, aquí en uno de los programas que tenemos. El niño llegó y estaba en su actividad común y corriente y la mamá estaba molesta. Y la mamá quería venir a solucionarle un problema que ni siquiera existía, pero que la mamá creía que existía. Y bueno, estoy hablando de un niño, pero realmente es un joven de 16 años. Por tanto, allí podemos darnos cuenta cómo, por querer incluso esa sobreprotección muchas veces con ese hijo, estamos solamente causando una herida en él porque no estamos permitiendo que se desarrolle como debe realmente desarrollarse, ¿no? Los líderes, miren esto, los líderes luchan por confiar y conectarse emocionalmente con las personas, por la herida de una madre a temprana edad. Yo no sé si usted ha visto personas que quizás le permiten llegar hasta cierto punto y dice: ay, no más. Diríamos, no permiten entrar hasta las recámaras internas de su corazón, sino hasta cierto punto y ya no más. ¿Por qué? Porque no tiene realmente dentro de sí, no tiene esa seguridad, esa afinidad, esa intimidad, más bien por llamarlo de esta manera, que tuvo que tener con su mamá. Y podríamos pensar, eso no tiene nada que ver, claro que tiene que ver. De hecho, se habla precisamente que la mamá, lo que son los primeros 3 años de vida, debería estar 100% con su hijo. Yo no sé en Bolivia y creo que es igual que pasa aquí en Colombia, pero aquí una mujer tiene su hijo, ¿verdad? Le dan 3 meses de licencia de maternidad. Esos 3 meses están con su hijo y a los 3 meses dejan su hijo, en el mejor de los casos, con la abuelita, porque se tiene que ir a trabajar. Ojo, bien sea porque papá no responde y mamá tiene que hacerlo, o en segundo lugar porque mamá no va a perderse la oportunidad de crecer y realizarse en la vida. Bien dijo Simon Snow: si no tienes tiempo, no tengas hijos, porque esto es de tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, desde allí empiezan estas heridas, a temprana edad. Estamos hablando de los primeros 3 años de vida. Y aquí se ve muchísimo. Es más, en algún momento el gobierno quiso como tal ampliar lo que era la maternidad a 6 meses. ¿Saben? Hicieron manifestaciones en el Ministerio del Trabajo y propiamente fueron las mujeres las que hicieron manifestaciones.
porque iban a quedar en desigualdad de condiciones laboralmente con los hombres. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué tenemos una sociedad insegura y una sociedad llena de heridas? Miremos el segundo lugar de este casos que estamos poniendo. Los líderes sienten que no son lo suficientemente buenos por la herida causada por su padre, que no afirmó su potencial lo suficientemente bien. ¿Sabe? Si nosotros, alguien decía, escuché hace un tiempo atrás, esforcémonos por encontrar haciendo lo bueno a nuestros hijos. Muchas veces nos damos cuenta de lo malo, de los detalles que no deben darse, pero de lo bueno no. Lo bueno consideramos que tienen que hacerlo y punto. Pero por lo malo sí estamos ahí de frente. Necesitamos afirmar, obviamente, el potencial de nuestros hijos. Los líderes se muestran agresivamente defensivos cuando son criticados. ¿Y esto por qué? En consecuencia a una herida de un padre que no lo ayudó a comprender su valor y singularidad, su identidad, saber que es totalmente valioso, que lo importante no es por lo que hizo, sino lo importante es por lo que es. Aún más cuando nosotros, como tal, como hijos de Dios, que tenemos que nuevamente saber de que somos valiosos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Él hace en nosotros, no por lo que nosotros sencillamente podamos hacer. Aquí quizás otros signos de esta inseguridades a causa de las heridas, ¿verdad? ¿De dónde vienen las inseguridades? Bueno, obviamente sería muy interesante en algún momento. Cada año en el cual un niño viene caminando pueda llevar esto a la retroalimentación de su vida. ¿Qué hizo papá? ¿Qué tanto se involucró él? ¿Verdad? ¿Cuál fue la condición moral de mi papá? Mi papá, ¿qué me transmitió? ¿Cuáles fueron los aspectos de identidad que me transmitió mi papá? ¿Qué atmósfera creó mi papá en casa? Si hacía una sopa emocional sana, si realmente generaba que mi casa fuera una ciudad de refugio, por el contrario, no. Mi papá me afirmó. ¿Cómo me afirmaba mi papá? La relación de mi papá y mi mamá, ¿cómo puede ser descrita? Mi papá y mi mamá. La relación de mi papá con sus otros hijos, ¿cómo puede ser descrita? Y esto obviamente lo van a tener para que pueda desarrollarlo ustedes, ¿verdad? Esto es algo personal. ¿Qué ves en tu vida como consecuencia de esto? ¿Qué estás haciendo para rectificar esto? Ahora miremos también cuál fue la figura o el papel de mamá en nuestro hogar, ¿verdad? ¿Qué tanto como tal nuestra mamá apoyó a nuestro papá en su papel de jefe de casa? ¿Qué ambiente mi madre creó en el hogar? Mi madre impartió intimidad a nuestro hogar, oramos juntos como familia. Los ojos de mi madre siempre fueron aquí, amorosos. Mi madre siempre escuchaba, así tuviera molestias, así tuviera toda la razón de estar enojada, me escuchaba. Podría yo decirle algo a mi madre, podría abrirle mi corazón a mi mamá. Mi mamá me enseñó sobre la mente en esto, o quizás era sencillamente un tabú en mi casa. Mi madre me afirmó. ¿En qué otras áreas de tu vida sientes que tu madre te ha fallado? ¿Qué ves en tu vida como consecuencia de esto? ¿Qué estás haciendo actualmente para rectificar esto? Hay unas heridas de mamá y quiero que con esto ustedes puedan en cierta forma empezar a considerar algunas de ellas. Quizás usted puede decir, yo con esto me identifico, con esto no me identifico para nada. No soy yo. Ok, no hay ningún problema. Pero si usted ve que alguna de estas heridas que van a aparecer allí en pantalla, lo pueden describir a usted, quiero que en cierta forma pueda usted tomar apunte de hecho. La tendencia de tener apertura emocional, irse emocionalmente con los demás, como decía hace un momento, quizás llega hasta cierto momento y cuando ya van a ir un poco más allá las personas a las recámaras internas, ustedes los que consideran, no, esto es algo mío y yo no le cuento nada a nadie, nadie más tiene que conocerme, cada uno tiene su guardado, así que yo no tengo que abrir mi corazón totalmente a nadie. Cuando la gente se me acerca, a menudo me siento solo, como si estuviera en una isla,
como que es mi mundo y como que solamente dejo a algunos que puedan llegar hasta esa isla, ¿verdad? Muy tímida. Me retiro solitario para distanciarme de los demás, prefiero estar quizás solo, ensimismado. Emocionalmente hablando, estoy a la puerta de la vida de las personas, pero rara vez con un central de pertenencia. Sí, vuelvo y le repito, sí, quizás en alguna de estas sería valioso que pudiera obviamente identificarla. El descuido de la crianza y el padre, que como vemos es ese segundo rol que tiene mamá, y quizás usted pueda decir, a causa de graves episodios de terror, no necesito a nadie con quien compartir mi dolor, yo puedo manejar mi dolor solo o yo puedo manejar mi dolor sola, o sea, no necesito absolutamente de nadie más. Reacciono con emociones fuertes cuando siento que mi esposo o que mi esposa no es sensible a mis sentimientos, no me comprende, no me entiende, no entiende que yo he pasado por esto, yo he pasado por lo otro. Quizás reacciono entonces fuerte ante mamá falló o una inseguridad en la parte de la dirección social, ignoro la problemática de la vida de los que me rodean, no me interesa mucho con funcionar y pensar más allá en mi propio mundo. Creo que todo y los demás no es verdad, me duele, no hay problema, cada quien debe mirar cómo lo hace. Mi inteligencia emocional es baja cuando se trata de conectarme con las emociones de los demás, ¿m? Cuando se trata de lidiar con las emociones de los demás. ¿Por qué aguantarme a esta persona? Yo no tengo que aguantarme a nadie. Quizás eso me puede llegar a suceder, ahora, teniendo claro qué es esa inteligencia emocional, ¿verdad? Cómo manejo las emociones, conozco y las manejo, y cómo conozco las emociones de otro y también manejo. O por el contrario, también cuando mamá quizás ha tenido negligencia en valorar a los demás, lucho con el hecho de necesitar apoyo de los demás, creo que solamente yo puedo hacerlo. Lucho con el hecho de tener que desempeñar un rol secundario. Ojo, si no soy yo el que estoy a la cabeza, no me gusta. Si no soy yo el que digo cómo se hacen las cosas, no me gusta. Si no soy yo el que tengo la última palabra, no me gusta. Eso lucho con el hecho de tener que someterme y obedecer. Incluso muchas veces a Dios, incluso muchas veces a la Biblia, mis superiores, incluso muchas veces a mis jefes. Yo no me le sujeto a nadie. No, la iglesia me dijo, perdónenme una cosa, usted que yo tengo que sujetarme como tal a la iglesia. No, yo no lo voy a hacer. Wow, ya era un hombre grande, ¿verdad? Y me dice, claro, por algo no se le sujetó a su mamá, ¿verdad? Porque creo que hay una negligencia de parte de su mamá. ¿Mm? Lucho con el hecho de motivar y hacerlo y la forma como quiero hacerlo, prefiero entonces no, que no me aborden por allí, porque quizás esto nos lleva entonces a tener a considerar tener algunas heridas de mamá, algo que mamá no hizo, ¿verdad? Ojo, teniendo aquí claro algo, no solamente porque mamá no seguro no sabía qué hacer, claro, pudo haber causado papá en mi vida, en su vida. Cuando papá desarrollaba la autoridad moral, o más bien no desarrolló la autoridad moral, y estoy correcto. Es decir, todo es, me da igual, ¿verdad? Todo es relativo, o sea, eso depende de muchas cosas, depende del lugar donde uno pueda. Hoy por hoy se sufre mucho de eso, ¿sabes? Porque hoy por hoy podemos estar viendo las consecuencias de generaciones que se han levantado sin tener una autoridad moral en su casa. Hoy por hoy, no sé si ustedes pasan allá, pero aquí pasa mucho. Hoy por hoy, jóvenes, jovencitos de muy corta edad están yendo a pegarle a la policía, ¿no? Están corriendo, quizás en otro tiempo quería algo y tú obedecías. No, ya hoy en día no pasa mucho esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está viendo precisamente esa autoridad moral dentro de
dentro de nuestros hogares. Por lo tanto, todo es relativo, todo depende cómo me digan, todo depende cómo sea. Incluso hasta la misma Biblia consideramos muchas veces que no es absoluto ser un líder, ¿no? Nadie me enseñó cómo debería yo desarrollar ese liderazgo. No sé de normas absolutas. No puedo esperar por los beneficios y por los premios. Los quiero ahora. Eso creo que es otra del movimiento que tenemos hoy por hoy. Queremos las cosas ya. No queremos esperar. No queremos pagar un precio. No queremos, en cierta forma, que va a pasar las que ya. Por eso hoy por hoy, digan, incluso doctrinales, por llamar forma, a fuerza, porque quiero las cosas y ahora, las cosas ahora, esa capa pues como sustancia verbal. Quiero hacer cosas a mí como a mí me gustan, simplemente ya, desarrollar, otorgar identidad a su hijo. Bien con otros. ¿Quién somos? Hablábamos hace un momento. Mi verdadero yo. Por un falso yo. Adopto una identidad diferente que quiere ser exactamente esa aceptación. Me pongo a la defensiva cuando soy criticado. No me gusta ser criticado, no me gusta que quizás me llamen la atención, no me gusta que quizás aporten a algo que quizás yo estoy diciendo porque considero ser el único, ¿verdad? Ahora, viene otra área importantísima, que es seguridad emocional. Siento que probablemente merezco nada. Nunca creo recibiente atención de los demás o recibir toda la atención de los demás. Si alguien no me mira, si alguien no me saluda, si alguien no me habla bonito, yo me voy a derrumbar, sencillamente. Porque no, ¿por qué? Pero es que yo qué he hecho. Entonces me pegó, o no le dio la palmadita, o no le dio el cuchicheo. No, no, es que algo pasa, algo mal hice, algo mal estoy haciendo, seguramente las cosas no las estoy haciendo bien, ¿verdad? Y no es eso, sino es una negligencia que podemos tener. Me identifico con las víctimas y con los más débiles, ¿verdad? Identifico, quiero sencillamente estar defendiendo al más débil, defendiendo al arbolito, defendiendo al perrito, defendiendo a todo lo que considero que puede ser débil y yo soy allí el gran Mesías que voy a venir a cuidar a los demás. Considero que de pronto puedo llegar a tener eso. No conozco mis sentimientos reales, no sé realmente quién soy, no sé qué me duele, no sé qué me hace feliz, no sé qué me frustra. Trato de ganar respeto, amor, tratando de probarles que valgo la pena. Como decíamos hace un momento y cuando vimos en el diagrama cuando iniciamos, quizás creo que valgo la pena por lo que hago, por lo que tengo, por lo que otros piensan de mí, ¿no? Y obviamente viene como tal como una parte de esa seguridad emocional, una negligencia en esa área. Ahora viene la afirmación. No creo tener ninguna contribución por hacer. No sé si usted le ha pasado, pero quizás está en algún lado y hacen una pregunta y usted puede creer tener la respuesta. Y quizás usted no levanta la mano para dar la respuesta porque cree que lo que usted va a decir no tiene sentido, no va a ser de aporte, no va a ser enriquecedor, ¿verdad? Y cuando quizás alguien por allá da la respuesta y dice, oh, perfecto, eso era, usted dice, no, eso era lo que iba a decir, pero no me atreví a decirlo porque creí quizás que no podía hacer ninguna contribución, ¿verdad? Los cumplidos, cuando me dicen, lo hiciste muy bien, eres genial, eres buenísimo, sencillamente considero como sospecha, como que se están burlando de mí, como que no son sinceros conmigo, ¿verdad? Siempre me siento inseguro, dudoso, siempre me cuestiono a mí mismo. Todo el tiempo estoy cuestionándome, estoy tratando de impresionar a la gente todo el tiempo. Lucho con la inmadurez, lucho con aquello que de pronto los demás no ven en mí. Y esto no tiene que ver precisamente con los demás, sino tiene que ver conmigo. No sé usted,
pero quizás en este momento podríamos decir, no, puedo tener algunas de estas, ¿verdad? O quizás por el contrario se puede decir, no, yo no, a mí ninguna de esas, no, es perfecto, genial, maravilloso, porque está muy sano y eso es algo bueno, ¿verdad? Pero si alguno puede decir, venga, no, si yo creo tener, obviamente alguna de ellas, claro, necesitamos entrar a un proceso de algo que se llama perdón. Es la columna vertebral de todo. ¿Cómo yo perdono aquello? ¿Por qué? Porque quizás a la luz de esto puedo identificar que mi papá o mi mamá pudieron fallar en mi vida, pudieron fallar en mi crianza. No los voy a justificar, pero sí voy a pagar el precio que ellos debieron haber pagado. Sí necesito dar ese paso, ¿verdad? De poder abrir esa puerta, en la cual cuando abro esa puerta, supuestamente para liberar a papá o mamá, perdonándolo, me doy cuenta que al que estoy perdonando es a mí misma, que estoy abriendo esa puerta y siendo libre, soy yo mismo. Y aquí viene entonces digamos que podríamos considerar un proceso en el cual podríamos aprovechar y utilizar. El primero es reconocer el problema. Reconocer el problema es poder decir, venga, yo lucho con esto. Yo siento que quizás esto me puede pasar a mí, yo siento que esto me sucede a mí, entonces voy a reconocer ese problema, ¿verdad? Identificar ese problema, de dónde viene ese problema, si es una herida de papá, si es una herida de mamá, y obviamente de esta manera, reconociendo el problema, asumo como tal aquella responsabilidad, ¿verdad? Y de hecho nos lleva a poder anotar, a poder tomar apuntes, a poder hacer una carta y a poder decirle, papá falló en esta área, quizás no estuvo y yo necesitaba que él me afirmara, yo necesitaba que él me diera una identidad, yo necesitaba que él me diera esa autoridad moral, ese ejemplo, y papá no estuvo allí para hacer eso. Y quizás anotar todo esto, digamos que esos hechos impactantes es lo que me generó molestia, tristeza, que quizás hizo poner duro mi corazón, es importante que eso podamos tener allí. Y allí viene este segundo paso, ¿verdad? Que quizás es el paso más importante, y es perdonar. Perdonar no es una rendición débil, es un acto de valor, ¿verdad? Es pagar la deuda de alguien. Es decir, esta persona falló. Puede ser papá, puede ser mamá. Puedo amarlos, es más. Me parecen geniales mis papás, pero puedo considerar de que fallaron en una o en otra área. Y necesitamos tener algo claro, ¿verdad? Y es que necesitamos desechar toda expectativa en nuestra vida. Necesitamos desechar de que tenemos un ídolo en papá o un ídolo en mamá, porque todos fallamos, todos somos seres caídos y todos obviamente hemos podido fallar. Es decir, venimos a esta parte de perdonar, ¿verdad? Y podemos tener como tal esa victoria interna. Poder decir, estoy abriendo esa puerta y esa puerta me está llevando a mí a ser libre. Quizás no a esa otra persona, quizás no a papá, a mamá o a otras personas más que han restado emocionalmente en nuestra vida. Obviamente que yo puedo ser libre. Entra en la victoria interna tiene que ver con que Dios sea el único que tiene el derecho para hacerme feliz o triste. No hay nadie más que tenga el derecho para hacerlo. Dios escogió los papás que tú tienes, que yo tengo. Dios permitió, obviamente, las diferentes situaciones por las cuales pudimos haber pasado y atravesado en nuestra vida. Pero en todo momento Dios ha estado contigo. Y en cada uno de esos pasos, Dios ha estado allí y los ha permitido para formarte, porque la Biblia dice que la meta es ser formados conforme a la imagen del Hijo. Y cada una de esas situaciones por las cuales has atravesado, Dios quizás las ha permitido para que tú seas formado día a día. Y quizás esos primeros que envió para que empezáramos a ser formados y para empezar a esculpir lo que querían nosotros, esa imagen, esa figura, fueron nuestros padres. Pero sabe, necesitamos tener algo bien, bien claro. Necesitamos tener esos 4 pasos fundamentales. Necesitamos expresar cómo nos sentimos cuando identificamos esas heridas que causó nuestro papá o nuestra mamá. Necesitamos realmente venir a mostrar y tener la convicción de llevar obviamente aquello a los pies del Señor, debido a todo lo que el enemigo quiso venir a mi vida. Tengamos claro que hay 2 avenidas en esto, grandísimas. La mentira que el diablo ha querido meter, la verdad que el Señor ha dicho que somos. Y lo importante es la verdad en lo que somos. ¿Y cuál es esa verdad sobre ti?
Es poder venir y traer la palabra de Dios a nuestra vida y poder mirar esa verdad que nos identifica a nosotros. ¿Y cuál es esa acción realmente conforme a esa verdad? Dice la palabra que la palabra nos permite mirarnos como un espejo de gloria. Y cuando venimos aquí, nos miramos ante ese espejo de gloria, vemos todo lo que quizás nos va a faltar. Y claramente nos habla la palabra de Mateo y nos dice que un hombre, un rey le perdonó una deuda grandísima a alguien que debía algo impagable, así como usted y como yo. Pero también obviamente ese que debía esa deuda impagable, que le fue perdonada, no quiso perdonarle algo mínimo a uno que le debía a él. ¿Cómo nosotros, si Dios nos ha perdonado, no vamos a perdonar a alguien? Y necesitamos obviamente caminar en ese actuar bíblico. Y en cuarto lugar, y es muy importante, es caminar juntos. Caminar con personas. Y creo que es, y cuando hablamos de familia, de paternidad, es necesario unas personas fundamentales que se llaman mentores. Estos mentores que deben estar caminando con nosotros, apoyándonos a cómo juntos poder poner en práctica, obviamente, esto que el Señor nos ha dado, que es su perdón. Entonces, quizás podemos encontrar aquí en esto tres aspectos fundamentales. En primer lugar, ¿de dónde vienen esas heridas? Y muy seguramente entendemos que vienen de papá, vienen de mamá. Cuando empezamos a identificar cada una de estas heridas, necesitamos inmediatamente correr a los brazos del perdón, a poder abrir realmente nuestro corazón para poder perdonar. De lo contrario, no va a haber otra forma en cómo poder sanar esas heridas. Y cuando hablamos de sanar heridas, eso es un sinónimo sencillamente de esa palabra pequeña, pero totalmente enorme, como lo es el perdón. Así que les animo a que podamos solamente caminar en esa dirección, caminar hacia allí, ¿verdad? No quedarnos solo en el problema, no quedarnos, sí, pobre de mí, pobrecito yo, no, pobrecito el diablo que perdió la gracia. No, vamos a actuar, vamos a caminar en pro de poder realmente desarrollar y llevar a cabo ese perdón para la sanidad de nuestras heridas.